El Señor les bendiga, bienvenidos a esta nueva clase. Continuamos con la doctrina denominada soteriología. Específicamente, el día de hoy vamos a tratar el tema de la resurrección. La resurrección de Jesucristo. La resurrección es el milagro por excelencia del cristianismo. Además, es el milagro sobre el que se sustenta o se desploma la fe cristiana, puesto que es una religión histórica que se basa sobre acontecimientos bien definidos que ocurrieron en Palestina unos 2000 años atrás. Cuando hablamos de cristianismo, necesitamos hablar de la muerte de Jesús, pero inmediatamente de la resurrección. Es donde se sustenta nuestra fe. Nosotros, los cristianos, afirmamos una cosa, que estos acontecimientos que ocurrieron, que son el nacimiento, el ministerio de Jesucristo, que culminó con su muerte y resurrección, son eventos históricos, confirmados no solo por la Biblia. Hay historiadores seculares o no creyentes que afirman que un hombre llamado Jesús nació y vivió en tal época. Es el sello, la resurrección de la fe cristiana que la diferencia de otras religiones. Su fundador, Jesús, vive y hay una tumba vacía que es la fuente y sustento de nuestra fe. Tan importante es la resurrección que creemos en lo que la Biblia dice y creemos en lo que continúa, la esperanza de su regreso. Si Él hubiera muerto como cualquier otro pensador religioso, estaría en su tumba. Pero nuestro Señor vive, y porque vive, nosotros tenemos esperanza, y esa esperanza es la que sustenta la fe cristiana. Entonces, la resurrección es el milagro por excelencia del cristianismo. Todos los demás se sujetan a este. ¿Cuál es la importancia? Es una de las doctrinas primarias de la fe cristiana. La muerte sin resurrección no sería más que la de un mártir por sus enseñanzas. Fue su resurrección la que demostró que era el Hijo de Dios. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4, ya lo hemos leído también en la clase anterior, dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vanos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Luego, en Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4 dice lo siguiente, acerca de su Hijo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La resurrección confirma todo lo que Jesús dijo ser acerca de sí mismo, el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, unigénito del Padre, la muerte no le puede retener. Él es distinto a cualquier otro ser humano en su linaje divino. Por lo tanto, la muerte no le puede retener. Él resucitó. Y si hubiera muerto simplemente como cualquier otro, sería alguien que murió como mártir por sus enseñanzas.
pero Él resucitó. Y esto los cristianos debemos afirmarlo, sostenerlo, predicarlo constantemente, no dejando de lado esta doctrina. Fue el fundamento sobre el cual la iglesia fue edificada. Los apóstoles le dieron una real importancia al hecho. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 13, dice lo siguiente: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, si no hay resurrección, dejaría el Evangelio sin poder. Y nosotros reconocemos que en el Evangelio hay poder, poder sobre la muerte, poder sobre el pecado. Por lo tanto, creemos y seguimos afirmando que Cristo resucitó. La predicación no tendría valor. El gozo de la resurrección sería cambiado en luto. Para hacer efectivo el Evangelio se necesita la resurrección. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 7, dice: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Es el gozo de saber su maestro, el maestro de los discípulos, aquel que anunció que le era necesario morir en manos de pecadores, que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los sacerdotes, escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Esa palabra se cumple. Por lo tanto, hay gozo en la resurrección, y esa es la importancia. Hay gozo en nuestra vida al saber que Cristo vive y que Él viene por su iglesia, Él viene por su pueblo. La fe sería vana, vacía, sin germen, sin vida. Todo sería una pérdida en nosotros, lo que hemos recibido. Anote: filiación, vida eterna, justificación, santificación, glorificación, realmente no lo recibimos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Cristo resucitó. Por lo tanto, nuestra vida tiene sentido. Si no, todo sería una pérdida de tiempo. El congregarnos, el reunirnos, el orar, el tener fe, el mantener el testimonio, el buscar la santidad, todo sería una pérdida de tiempo si Cristo no resucitó. Nuestra fe sería vana. Creemos que Cristo resucitó y por lo tanto tiene sentido el congregarnos, tiene sentido el adorar a Dios, tiene sentido el llamarnos hijos de Dios, tiene sentido la santificación, tiene sentido la paz que hay en nosotros, porque si hemos sido justificados, paz tenemos para con Dios. Es importante la resurrección, es importante recordarlo, es importante comentarlo entre los hermanos. Hermanos, Cristo vive. Los apóstoles serían testigos falsos. Un requisito del apostolado era ser testigo de la resurrección. Tan importante es el hecho de la resurrección que no podía alguien llamarse discípulo, testigo o apóstol si no hubiera visto la resurrección de Jesús. Después de la muerte de Judas, los discípulos se reúnen y dicen: es necesario que nombremos a alguien más. Es necesario que alguien más ocupe ese lugar. Entonces ellos dicen en Hechos capítulo 1, versículo 21, lo siguiente: es necesario pues que de estos
hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Era necesario ser testigo. Era necesario conocer la historia de Jesús. Era necesario haber caminado con Él, estar presente en ese tiempo junto con Jesús y junto con los discípulos para poder ser llamado o ser digno del apostolado, acompañar a los otros 11 apóstoles en este ministerio. Pero el testimonio que tenían que dar en ese momento era que Él había resucitado. Los creyentes estarían todavía en sus pecados si no hubiera resurrección. Los creyentes deben creer, y era necesaria la resurrección para revelar el valor de la muerte sacrificial. Sin una, la otra sería inefectiva. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Sí, lo creemos. Pero ¿cuál es el sello que pone la marca definitiva de que ese sacrificio es perfecto y es real? La resurrección. Con la resurrección se confirma el sacrificio. Con la resurrección se confirma la divinidad de Jesús. Con la resurrección se está diciendo esto tiene valor. La obra fue completa. Por lo tanto, crean en la resurrección, hablen de la resurrección, vivan la resurrección de Jesús, porque el Señor vive. Él no está en una tumba y esa tumba está vacía. Ahora, si no hubiera resucitado, el sacrificio de la cruz no hubiera sido más que eso. Pero si Él resucitó, entonces el sacrificio cobra real sentido. Y se tiene la fe ahora de que ese Señor que se identificó con el ser humano, que muere como sacrificio, ha resucitado, y si ha resucitado también vendrá. Y si todas las promesas que Él hizo antes de su muerte se cumplieron y resucitó, confirmando todo lo que Él había dicho, de ahí en adelante también se confirma todo lo que Él dijo a sus discípulos, que Él vendría otra vez. Y en la resurrección entendemos que la Trinidad actúa completamente en ella. Cuando hemos hablado de la Trinidad, también se ha hecho el siguiente comentario. No es que se separen las personas, Dios actúa en unidad. Él es una unidad única, es trino, inseparable de sí mismo, es Dios, con personas definidas dentro de la Trinidad, pero siendo un Dios. Y Dios el Padre obra en la resurrección. Leemos en el libro de Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Luego, en Hechos capítulo 2, versículo 24, dice lo siguiente: al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hay otros versículos, otros textos que ustedes pueden revisar luego. Dios el Hijo. Cuando Jesús hablaba del templo, es una obra suya. Él no fue pasivo en este evento. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 17, dice: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
En el libro de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice: Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dios el Espíritu Santo. En los siguientes pasajes vemos el obrar del Espíritu Santo involucrado en el mayor milagro de la historia. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente: Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y luego en Romanos 8, versículo 11, dice lo siguiente: Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Fue además una resurrección verdadera. Al decir que es una verdadera resurrección es porque hay evidencia de una muerte real atestiguada por los testigos cercanos al acontecimiento. No es un relato posterior. Los soldados confirmaron su muerte. Pensemos un poco en esto. Los soldados eran profesionales en su trabajo, eran buenos en su trabajo. Para eso fueron entrenados, para eso les pagaban, tal vez no un buen sueldo, pero eran profesionales. Y ellos confirmaron la muerte de Jesús. Dice en Juan capítulo 19, versículo 33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Ellos no podían ser burlados, estos soldados, y vieron muerto a Jesús. Ellos eran profesionales de la muerte. Ese, insisto, era su trabajo. Por lo tanto, son testigos fieles de que Jesús murió. José de Arimatea creyó que estaba muerto. En el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 43, dice lo siguiente: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. No hubiera hecho esta petición si no creyera que en verdad Jesús estaba muerto, y lo hace nada menos que frente a Pilato. El centurión fue testigo además de la muerte de Jesús. En el mismo capítulo, versículo 44 y 45 dice: Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José. Ahora, ¿por qué Pilato se sorprendió? Porque un muerto por crucifixión duraba hasta 2 o 3 días sin morir. Pero en el caso de Jesús, además de todo lo que él sufrió antes, la muerte en la cruz fueron algunas horas solamente. No era un fantasma. Los discípulos vieron esto. En Lucas capítulo 24, versículos 36, dice: Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Los discípulos sabían que él había muerto. Por lo tanto, cuando él se presenta delante de ellos, la primera reacción de ellos es no creer. Cuando él confirma delante de ellos su resurrección, su actitud delante del Señor cambia.
pero ellos mismos estaban dudando, aunque tenían cierta esperanza. Se muestra con las heridas de su muerte. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 20, dice lo siguiente: y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. La resurrección trae gozo, la resurrección trae certidumbre de fe, y es ahí donde nosotros debemos confiar y esperar. En el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10, leemos lo siguiente: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Él dijo que murió. ¿Por qué este versículo al final? Porque es Jesús en el libro de Apocalipsis quien dice estas palabras. En el capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente, hablando él: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Él dice además, él mismo testifica de su muerte, pero dice: estoy vivo, morí, estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Fue una verdadera resurrección. ¿Por qué? Porque se confirmó la muerte de Jesús. Y luego de la muerte de Jesús, se presenta con las heridas que les hicieron, se presenta como testimonio vivo. No es un fantasma. Él vive y su resurrección fue verdadera. Las pruebas de la resurrección: la tumba vacía, los lienzos del sepulcro, y no fue desafiado en el primer siglo. Lo único necesario para desafiar la resurrección era solicitar a los discípulos que trajeran el cuerpo de Jesús, pero nunca lo hicieron. Ellos, los discípulos, predicaron la resurrección en la misma región donde ocurrió su muerte. No fueron a un lugar distante, a otra región donde no se conociera la muerte de Jesús, no estuviera en oídos de las personas. Inmediatamente después de su muerte empezaron a predicar la resurrección y anunciar que el Señor vive, el Hijo de Dios vive. Después de haber sido muerto en la cruz, enterrado, sepultado, Él ahora está vivo. Y predicaron esta resurrección en el mismo lugar de la muerte. No se contradijo, porque todos estaban creyendo en la resurrección como real. Ellos son los testigos. Ellos son los que afirmaron que Jesús resucitó. Están los testigos, comenzando por aquellos que no son creyentes, por los mismos que lo crucificaron. Y ahora los discípulos de él están predicando. Efectos de la resurrección. El día del Señor. Los discípulos comenzaron a reunirse el primer día de la semana, y el uso fue para celebrar que el Señor había resucitado, lo que se hizo una costumbre hasta hoy. Voy a hacer el comentario aquí. Hay muchos que están diciendo que fue Constantino el que impuso el día domingo para la celebración del culto cristiano. Aunque históricamente él promulga un edicto, ese edicto está tomando en cuenta una costumbre ya de larga data. Estamos hablando de Constantino, año 312, 313, y Jesús, año 0. Por lo tanto, hay más de 200 años de una costumbre que él
como buen político, la toma, formula un edicto y lo deja como algo legal. Pero el día domingo no es porque Constantino lo puso en un edicto. El día domingo es porque se hizo una costumbre entre los discípulos, entre los cristianos. En Chile se celebra el 31 de octubre como el Día de la Reforma. Hace algunos años ya los políticos, teniendo en mente probablemente la misma idea de Constantino de ganar cierta adherencia de sus votantes, nombraron el 31 de octubre como el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Pero en Chile el 31 de octubre se celebraba mucho antes que se formulara ese edicto en nuestro país. Entonces, es el mismo caso del Día del Señor. No es por Constantino, es porque ya se celebraba. Y eso hay que tenerlo en consideración. La iglesia cristiana es un efecto también de la resurrección. La evidencia histórica de la resurrección es el hecho de que fue creído, predicado, propagado y produjo fruto y efecto. La iglesia cristiana. Esto es antes de que los evangelios fueran escritos. Antes de que hubieran un escrito de los evangelios, considerando que Marcos puede ser el primero, ya habían congregaciones cristianas hablando de Jesús, creyendo en Jesús. Entonces, no es a causa del escrito de los evangelios que se formó la iglesia. La iglesia se formó por el hecho de que Jesús murió en la cruz y resucitó. Y es por la fe en Él que surgió todo lo demás. El congregarse, el don del Espíritu Santo, la esperanza de su venida, todo a causa de que Él resucitó. Y en esa resurrección se confirmaba todo lo anterior dicho por Él. Y por supuesto, un efecto tremendo es el escrito del Nuevo Testamento. Todo eso en base a lo que Jesús hizo, su muerte y su resurrección. Es lo que Pablo enfatiza. Murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Todo está allí. Además de eso, tenemos que entender que todo este proceso del ministerio de Jesús, su muerte, su resurrección, trae algo más. Y ese algo más es lo que veremos a continuación. La ascensión y glorificación de Jesucristo. Su ascensión es el evento en el que Él dejó esta tierra. Su glorificación es el significado de la exaltación. Vemos en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 31, lo siguiente. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22, dice lo siguiente: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Tiene todo poder y toda gloria. Es el resultado de haber cumplido todo el ministerio, toda la bondad de su gloria en relación al ser humano. Él vino a cumplir un ministerio, a morir, pero también resucita y está a la diestra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Y como sacerdote, Él intercede, nos asegura el acceso a Dios, el derramamiento de su Espíritu, y Cristo es cabeza de la iglesia. La iglesia le pertenece a Jesús, no a los pastores,
no a una denominación, no a un líder carismático. Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia debe sujetarse a aquel que es Señor. Él es el Señor. Él es el que murió, Él es el que resucitó, Él es el que está a la diestra de Dios y Él es quien gobierna a la iglesia. Entonces, cuando hablamos de la soteriología como doctrina de la salvación, estamos diciendo que la resurrección pone un sello importantísimo a todo el ministerio y obra de Jesús. Y además, que es en su resurrección que la iglesia tiene esperanza de vida. Por lo tanto, creemos en su resurrección, tenemos esperanza en la resurrección y esperamos ser resucitados cuando Cristo venga. Los que durmieron se levantarán. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y transformados en el aire para ir al encuentro de nuestro Señor. Gloria a Dios por eso. Así que tenemos esperanza en esto. El ministerio de Jesús es completo. El Señor les bendiga.